Cristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar hablando entonces de los dioses. ¿Existen los dioses o no? Desde ya vamos a decir lo que dice Isaías. Isaías dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías capítulo 45, versículo 12. Aquí Dios, el Dios de Israel, el Dios que se da a conocer por medio de las enseñanzas bíblicas, dice que no existen los dioses porque Dios es uno solo, pero se habla de los dioses en la literatura antigua, en la mitología, en las religiones antiguas, se hablan de dioses. La Biblia también habla de dioses. Es una palabra frecuente y está escrita en la Biblia. Entonces vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar explicando un poco de eso. Vamos a partir desde el libro del Génesis. Para aclarar este tema, hay que decir que la Biblia es el compendio de documentos históricos más fiable. La Biblia habla del origen de la humanidad y de cómo fueron esparcidos por la tierra los seres humanos. En Génesis 9, 18 al 19 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Aquí estamos hablando entonces de la humanidad después del diluvio. Dice que de estos tres se llenó la tierra. Vamos a mencionar un poquito de historia porque hace falta. Al principio, después del diluvio, la humanidad era como una sola familia. Vivían unidos, juntos, hablaban la misma lengua. En Génesis 11, versículo 1 al 2 dice: tenía entonces toda la humanidad una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Aquí estamos viendo nosotros informaciones importantísimas en la historia o para la historia de la humanidad y también para los creyentes, porque nosotros creemos que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, y para entender muchas cosas tenemos que ir a la historia, debemos de ir a la historia. Entonces por eso yo me voy al libro del Génesis. Te mandé un mensaje. Gracias a los hermanos que están enviando su mensaje. Entonces por eso vamos allá, porque de allá vamos a ver que ahí, después del diluvio, en el Génesis 11 acontecieron cosas que repercuten a la humanidad, a toda la humanidad. Entonces, a consecuencia del pecado de Adán, los hombres, por supuesto, eran pecadores. En el estado de pecado, ahí Génesis 11, sentían la necesidad de una religión. Hay que decir también que en este momento, Génesis 11, Dios por su parte aún no había revelado su palabra. En ese tiempo no existía la Biblia escrita. Pero sí, oralmente, las enseñanzas de Dios se transmitían de generación a generación.
Las personas sabían de Dios, tenían conocimiento de Dios, pero la Biblia escrita no existía aún. Entonces, hay que mencionar ahí lo que fue sucediendo en ese momento. Y vamos a mencionar la construcción de la ciudad y de la torre de Babel. Si podés leer, hermano, Génesis 11:4. Génesis 11:4. Babel fue el nombre que se le dio a la ciudad que construyeron los desobedientes hombres a fin de no ser dispersados por toda la tierra. Sí. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Bueno, la torre y la ciudad que edificaron lo hicieron con la intención de... ¿O por qué hicieron? Bueno, la intención era de que eso sea un monumento al orgullo humano, por decir así, al orgullo humano. ¿Por qué se dice eso? Bueno, porque ahí dice, hagamos una torre, dice ahí, una ciudad, y también en una parte dice, voy a leer el texto, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos entonces querían ahí un símbolo, una construcción que quede ahí como registro para orgullo de ellos mismos, de la rebeldía de ellos. ¿Por qué rebeldía? Bueno, porque también esa ciudad y esa torre que ellos querían construir, recuerden que estamos hablando de un grupo que hablaban la misma lengua y estaban todos unidos. La humanidad recién se estaba multiplicando en ese entonces. Entonces, ellos eran desobedientes, entonces esa construcción de la ciudad y de la torre también era un monumento a la desobediencia constante de la humanidad, porque los hombres entendían que Dios era malo, por eso había enviado el diluvio, entonces ellos estaban en rebeldía con Dios, porque se les había ordenado a ellos que ellos tenían que llenar la tierra, ellos tenían que esparcirse por la tierra y ellos querían evitar eso. Claramente ya ellos sabían que Dios había dicho en el Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios dijo al hombre, ustedes multiplíquense, váyanse por toda la tierra, y los hombres no estaban haciendo eso. Ellos querían construir ahí una ciudad grande, construir un imperio y no irse más allá. Entonces estaban en rebeldía en contra de Dios. Además, esa ciudad y esa torre era como un monumento al talento humano en ingeniería, ya que las técnicas y el uso de los materiales que usaron para construir la ciudad, eso lo describe Génesis 11, nunca antes se había usado. Entonces como que ellos estaban todos orgullosos, los ingenieros, los arquitectos y todos esos. Bueno, según el verso 4 de Génesis 11, dijeron ellos, edifiquemos una torre cuya cúspide llega al cielo. Esta torre ellos construyeron para fines espirituales. Estas personas querían tener contactos
con los espíritus. Es por eso que allí en la Torre de Babel o en Babel, porque también es una región, es un pueblo, allí se originó todas las ideas religiosas. Ahí se originó la idolatría, el politeísmo, la astrología y todos sus derivados, la mitología, el ocultismo y todas las supersticiones que hasta el día de hoy existen. Es por eso que fuimos a Génesis 11. Ahí comenzó todo. Ahí comenzó la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es usar estatuas para fines religiosos. Eso es idolatría. ¿Y qué es el politeísmo? El politeísmo es creer en la existencia de muchos dioses. ¿Y qué es la astrología? La astrología es estudiar las ubicaciones de los astros para determinar lo que está sucediendo o para predecir el futuro. ¿Y qué es el ocultismo? Bueno, otra rama de lo mismo, pero allá se originó todo eso. Entonces, Dios castiga a la humanidad y dispersa a la humanidad por todos los continentes. Y si podés leer, hermano, Génesis 11, versículo 5 hasta el versículo 9. Sí, agradecemos a los hermanos que están avisando que Radio Ibagarapé de Caguazú está teniendo seguramente problemas técnicos ahí para retransmitir, porque acá nosotros no tenemos inconvenientes, o sea Ya. que está saliendo Muy bien. tranquilo, sí, sin problema. Bueno, Génesis capítulo 11, versículo 5 en adelante. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. No tiene nada que ver con el caso, pero es por esto que a mí personalmente la Biblia me convence, porque es el libro de historia que contiene la historia más fiable. Nadie te habla del origen, por ejemplo, de las lenguas, tantos dialectos, y al mismo tiempo responde a muchas preguntas esto, porque desde aquel momento los hombres fueron dispersados por todos los continentes. Por todos los continentes. Así, en primera instancia, se fueron formando tribus y después civilizaciones. Ahora, lo malo de esto es que desde ahí esos hombres salieron y se iban a otros lugares, pero llevaron esas ideas religiosas. Y eso vamos a ver nosotros ahorita usando la misma Biblia, que desde ahí los hombres se fueron a diferentes lugares y llevaron esas ideas religiosas. Entonces, Dios es uno. Las ideas de dioses se originó ahí en Babel. Cerca a buscar, hermanos, Josué 24, para leer, sí. Josué 24, y vamos a decir esto, porque hasta ese momento Dios no había revelado su palabra. Dios no había hablado aún a un profeta. Dios no se había dado a conocer
a ningún apóstol, a ninguna nación, nada de eso. Hasta ese tiempo, del diluvio hasta ese tiempo. Josué 24. Pero en el año 1800 más o menos antes de Cristo, Dios entendió, o decidió, como quieran, decidió que ya era tiempo que Él llame a un hombre, y para que Él comience a formar un pueblo, para que Él pueda darse a conocer a todos por medio de ese pueblo. Entonces Dios llama a ese hombre, y ese hombre se llama Abraham. No era Abraham, pero en aquel tiempo, pero es Abraham. Y interesante que este Abraham vivía también en una sociedad sumida en el culto a los dioses, que ya vamos a explicar un poquito más sobre ese término y sobre el concepto dioses. En primera instancia, sepa bien usted que los dioses no existen, pero a medida que usted va escuchando, usted va a entender un poco más de por qué se le llama dioses y todo eso. Bueno, Abraham vivía en una sociedad así, sumida. Su padre era un idólatra que adoraba estatuas. Josué 24, 2 al 4. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Bueno, interesante que la familia de Abraham era de esa región ahí muy cercana a Babel, porque era de Ur de los caldeos. Y dice ahí que el padre de Abraham adoraba, dice, a dioses extraños. ¿Quiénes eran estos dioses? Eran sencillamente estatuas que las personas decían que eran dioses. Ya voy a explicar un poquito más de eso, porque ahora lo que quiero decir es que la región de Canaán estaba sumida en la adoración a los dioses, que eran imágenes que las personas, escuchen este término por favor, canonizaban y bautizaban, dando nombres y atribuyendo cualidades y virtudes que le corresponden a Dios. Por eso lo llama la Biblia dioses. ¿Por qué? Porque son imágenes, son estatuas que las personas hacen, a veces son pequeñas, otras son muy, pero muy grandes, y a esas estatuas las personas canonizan esas estatuas, por usar ese término, y bautizan esas estatuas porque dan nombres a esas estatuas y atribuyen cualidades y virtudes que le corresponden al Dios soberano. Por eso la Biblia, ya vamos a leer explícitamente en Deuteronomio, que se le llama así dioses. No es que son dioses, sino que las personas hacen para sus dioses porque viven separadas del Dios verdadero. De en medio de esas personas, el único Dios verdadero, que es el Dios de Israel, que hemos leído, Isaías 45:12, Dios dice: yo soy Dios y no hay más. Ese Dios toma a Abraham, porque Abraham, interesante que él era hijo de un idólatra, pero él tenía fe en Dios. Y ahí Dios le saca a Abraham
y comienza a trabajar por medio de Abraham para formar una nación. Sí. No sé si quería decir algo. No. Sí, ahí me está avisando nomás. Alguno puede decir que estoy acá muchas veces manipulando, pero me está avisando el operador de Radio Garapé que retomaron Señal. la Muy señal. bien. Bueno, es por eso que cuando los patriarcas, si uno lee el libro de Génesis, cuando los patriarcas eran que andaban aquí aún por la tierra de un lugar a otro, antes del cautiverio en Egipto, ya por donde ellos andaban, ya existía, la adoración a las estatuas y a los dioses. Cuando Israel entró en Egipto, ya los egipcios eran idólatras, adoraban estatuas, y eso está muy de la mano. Dioses, estatuas son paralelas, es la misma cosa, no pueden ir separadas. Cuando volvieron de Egipto a Canaán para tomar la tierra que Dios le dio a Abraham, ya los cananeos estaban sumidos en los cultos a los dioses, que por cierto es idolatría. Cuando uno lee la Biblia, vamos a leer Dios mediante ahorita el Nuevo Testamento, cuando Pablo llegó a Grecia, ya los griegos estaban sumidos en el culto a los dioses. Cuando el Evangelio llegó a Roma, y eso se lee en Romanos capítulo 1, los romanos estaban sumidos en el culto a los dioses. Y también después por la historia, porque aún no se había llegado, pero por la historia se sabe que cuando se descubrió las Américas, ya aquí los mayas, los incas, los mapuches, los aztecas, todos ellos creían en muchos dioses y a esos dioses ellos siempre tenían representados en imágenes, en estatuas. Entonces, vamos a dar ejemplos de esto, hermano, ahí en Génesis 31:19. Génesis 31:19. Eso de Abraham es muy importante, muy, pero muy importante, porque cuando uno recibe la noticia verdadera de quién es Dios, entonces uno tiene que salir del ambiente, tiene que renunciar a la creencia. Uno no puede cristianizar las ideas equivocadas. Uno debe de desechar eso. Y como hoy día se tienen muchos pensamientos, hay algunos que dicen, no, yo no puedo cambiar de religión. Yo no puedo cambiar mi fe. Bueno, fíjate un poquito, Josué 24. Abraham tuvo que renunciar. Génesis 12 también podés leer, y Dios le dice a Abraham en Génesis 12, sal de tu parentela y vete, sal de ahí. Bueno, vamos a ver allá lo que sucedió, porque muchos dicen, no, dioses es una cosa y estatuas son otras cosas. Eso dicen hoy día. Sí. Y de hecho hay por ahí algunos supuestos apologistas que enseñan que dioses es una cosa y estatuas es otra cosa. Vamos a leer ahí, hay una historia ahí. Jacob iba a irse de su lugar, de su entorno en el que él había estado mucho tiempo, y sucedió ahí una cosa. Vamos a leer versículo 19, 31:19. 31:19 dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Hasta ahí. Sí. Interesante que Raquel, ya que iba a irse, robó, dice, los ídolos. Lleven en cuenta ese término, ídolos. Dice que ella robó ídolos. ¿Qué eran los ídolos? Eran estatuas. Bueno, vamos a leer verso 30 en adelante, hermano.
30 en adelante. Sí, Muy bien. porque después Labán sospecha y va detrás de su hija que estaba yendo de la casa a buscar sus estatuas, porque la hija estaba llevando sus estatuas. Y ahí surge una cuestión y vamos a ver a qué se refiere ahora o qué nombre se usa para ídolos. Sí. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Vamos a parar ahí. Sí. ¿Qué dice? Mis Dioses. dioses, sí. Ahora, ¿por qué la Biblia usa esas estatuas? Porque Labán, digo bien el nombre, voy a leer acá. Sí, Labán. Porque Labán era idólatra. Él atribuía a imágenes que encima era pequeña, porque Sí. dice que Raquel, en el verso 34, lee un poco. Sí, en el verso 34 dice, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda Hasta ahí. de un camello. Sí. De un camello. Es el que se pone, viste, encima del camello, del caballo también, Sí, para que uno pueda ir arriba, también para que uno pueda cargar cosas. sí, jerga, sí, algo Sí. así, sí. Entonces, aquí vemos que las imágenes eran pequeñas, Sí, no eran muy grandes. Pero a esas imágenes, este señor le atribuía cualidades y virtudes, características que le corresponden solo a Dios. Por eso es que la Biblia dice, bueno, ese es tu Dios. Dios dice, ese es tu Dios, esa imagen. Yo estoy completamente a otro lado, ¿eh? Yo no tengo nada que ver contigo. Si tú crees que ese palo oye tu oración, ese es tu Dios. Si tú crees que llueve mediante ese palo o esa piedra, o ya sea de plata o de bronce, lo que sea, bueno, ese es tu Dios. Y es por eso que se usa esta terminología. el colmo de nuestro país, por ejemplo, disculpame hermano, pero quiero mencionar esto, quiero aprovechar este momento. Acá en el centro, por ejemplo, esos manifestantes ahí empieza a mencionar justamente a la estatua de la Virgen de Cacupé, de Hosto, haciendo hurra inclusive. Y imagínense, la misma cosa. La misma. Sí, por eso, de mal en peor, nos estamos yendo. Va la sociedad. Sí, Sí, si podés leer, hermano, versículo 35. sí. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Hasta ahí. Sí. Entonces, por favor, para su propio bien, oyente, le vamos a decir esto. Usted dice ser cristiano evangélico o cristiano. Usted dice que cree en o al Dios de la Biblia. Bueno, entonces usted no puede tener imágenes, porque esas imágenes la Biblia llama dioses. La Biblia llama dioses, porque si usted quiere ir al cielo, Jesucristo dijo, yo soy la puerta, en el Evangelio de Juan capítulo 10. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No recuerdo bien si el 7 o el 9, si me puedes ayudar, hermano, para dar con precisión el texto bíblico. Juan 10, 7 y 9 tenés que leer. 10, 7 y 9. 7 y 9 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ya, los dos textos, Sí. ya. Bueno, Jesús es la puerta. Jesús también es el camino. Eso dice en Juan 14, 6. La oración para que llegue al cielo, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 13, Jesús dijo, lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces la oración llega al cielo en el nombre de Cristo. Cristo es el sacerdote, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Cristo es el abogado, primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Él es el abogado. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres.
Eso también dice la Biblia. Y también dice la Biblia porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Y dónde está Cristo ahora? Cristo ahora está en el cielo, a la diestra de la majestad. ¿Dónde dice eso? Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 13. Entonces, usted adora a dioses y usted es un idólatra. Usted es politeísta y es idólatra, si usted tiene imágenes. Qué interesante cómo uno puede equivocarse, cómo se puede dejar llevar, ¿verdad? Porque no lee la Biblia, porque esto, sinceramente, si uno lee atentamente, ¿cómo se va a equivocar? ¿Cómo se va a dejar engañar por alguien que, sinceramente, es algo triste, ¿verdad? Porque vemos a nuestros alrededores, hermano, que inclusive nuestros familiares, que está metido en que se deja cada día engañar y sin conocimiento de lo que acá está ya escrito. Sí, escrito. Sí, Muchos dicen, nosotros somos la religión más antigua. Fíjate que tienen razón, ¿eh? Tienen razón. sí, Porque ustedes, bueno, todos, porque nosotros también. también, sí. Porque cuando Colón descubrió el continente, acá las personas ya eran idólatras. Eran idólatras. Las estatuas tenían otros nombres, los dioses, entre comillas, tenían otros nombres, pero en realidad, bueno, hablaban otra lengua, pero ¿dónde se originó todo? Se originó allá en la Torre de Babel. Y también por eso esto responde, porque muchas veces dicen, ¿y cómo es que ya aquí existían las personas cuando llegó Colón? Bueno, porque Dios dispersó, dice la Biblia, por toda la faz de la tierra. Entonces aquí en Sudamérica, ya vinieron personas en aquel tiempo, 1800 años antes de Cristo, y ellos ya vinieron con las ideas paganas. Por eso adoraban. Hasta el día de hoy, los aborígenes adoran al sol. Si el sol, en algunos lugares, ahí en Argentina, me cuenta un hermano que trabaja con los aborígenes, me dice que ellos creen que si sale la luna, que el dios luna está contento, está de bien. Y cuando la luna es oscura, que Dios está malo. ¿Y de dónde sacaron eso? Eso viene de la Torre de Babel, e inclusive en Egipto se creía lo mismo en el tiempo de la esclavitud del pueblo de Israel. Entonces, el cristianismo verdadero viene para revolucionar eso. El cristianismo no viene a consentir a las personas en sus creencias, viene a cambiar. Por eso desde ya, si usted está con miedo de cambiar, deje de escuchar, porque tiene que cambiar. Justamente vamos a leer, hermano, Deuteronomio 4, Sí. Deuteronomio 4, y vamos a ver la advertencia de Dios, porque Dios llamó a Abraham, Abraham hizo un hijo que se llamó Isaac, Isaac hizo otro hijo, bueno, hizo más, pero uno en especial que se llamó Jacob, y de Jacob los 12 patriarcas, y esos 12 patriarcas se multiplicaron en Egipto, y después de 400 años Dios sacó a ese pueblo de Egipto y lo fue llevando hacia la tierra prometida. Y Dios ya dio advertencia a este pueblo. Justamente vamos a leer ahí, versículos 23 al 28 de Deuteronomio 4. Muy bien, dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hasta ahí. Sí, Hasta ahí. Fíjate, dice, bueno, Dios dice, guardaos, es decir, guárdense, no os olvidéis, es decir, no se olviden, oigan, grábense
esto que les voy a decir. No se vayan a olvidar, porque yo voy a establecer un pacto con ustedes. No se olviden. ¿Qué cosa? No os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová os ha prohibido. No hagan. Es un no, es un mandamiento. Dice, ¿por qué? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Este término Dios celoso tiene que ver con que Dios hizo justamente al hombre para que el hombre le adore a Dios, para que el hombre se postre delante de Dios. La única adoración permitida es a Dios. El hombre tiene que doblar su rodilla solo delante de Dios. Y es por eso que en Hechos 10, un hombre que se llamaba Cornelio quiso doblar su rodilla delante de Pedro y Pedro de los pelos le levantó. También en una ocasión quisieron doblar las rodillas delante de Pablo. Pablo de los pelos también enfurecido le levanta. Una vez también Juan quiso doblar su rodilla delante de un ángel. También el ángel le dice, no, yo soy consiervo tuyo. ¿Y por qué eso? Porque Dios prohibió en el Éxodo capítulo 20, está eso, de una manera muy, muy clara. Dijo Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero ¿cuál es el mandamiento? No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni le honrarás. Es por eso que Dios es celoso. Celoso, y tiene razón, porque este celo se puede usar como ejemplo el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio es una sola carne, dice la Biblia, es mutuo. Entonces vamos a suponer que vos te casas con una esposa, pero le decís a tu esposa, mira, todo contigo está bien, pero tus ojos no me gustan, por eso yo tengo otra, porque los ojos nada más de aquella es lo que a mí me gusta. O mira, está todo bien contigo, pero no me gusta tu sonrisa. Es por eso que tengo otra, solo por la sonrisa, nada más, ¿eh? No te pongas celosa. No puede, ese vínculo no puede funcionar. Hay celo ahí, ¿por qué? Porque hay un sentido de pertenencia. Bueno, en la creación también, Dios tiene aquí el celo por el sentido de pertenencia. Él creó al hombre y Él creó todas las cosas. Y Él dejó la tierra fértil para que los hombres puedan meter ahí una semilla y para que eso pueda generar alimento, no para que el hombre amase la tierra y para que haga una estatua y para que ande con esa estatua por la calle, porque ahí toma el lugar de Dios. Qué interesante, hermano, esta advertencia que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Hay más ahí, hermano. Sí, y el celo también podemos decir, me viene en la mente, muchas veces humanamente es difícil de explicar por qué a los judíos justamente tuvieron que pasar por ¿cómo es? El holocausto, por ejemplo. Sí. ¿Cuántos miles, millones 6 millones. de judíos murieron Sí. ahí de la peor manera? Entonces, Sí. ahí justamente podemos decir que Dios también, gran parte, Ajá. está ejecutando su juicio sobre ellos porque ellos no miraron, no obedecieron Sí. al mandato que Dios Y ahí justamente sí. dice eso. En el versículo 20, vamos a leer 25. del capítulo 4, ¿verdad? Sí. Versículo 25 dice,
Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlos. Hasta ahí, hermano, Bueno, hasta ahí. Porque viste que aquí ellos no están aún en la tierra. Entonces Dios le está diciendo, oigan, ustedes van a engendrar hijos, ustedes se van a multiplicar, ustedes van a entrar en la tierra prometida. ¿Ya? Ahora, si ustedes ahí construyen imágenes, ustedes me van a hacer enojar. Entonces yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y eso justamente pasó. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a construir imágenes y comenzaron a hacer adoración, a honrar, a venerar a esas imágenes. Entonces, ¿qué pasó? Ellos fueron dispersados, ellos fueron sacados de la tierra. En su tiempo, Asiria tomó cautivo a la parte norte de Israel. En su tiempo, Babilonia. Los griegos también, en cierta forma, y también en el tiempo de Cristo inclusive, Roma estaba, Israel estaba bajo la soberanía de Roma y los judíos ya estaban dispersados por todo el mundo. Ya existía judíos en Grecia, en Roma, en África, en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque ellos habían desobedecido este mandamiento. Y ahí, interesante, el verso 27. sí. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quebrantaréis pocos, y quedaréis, pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Más. Sí, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Hasta ahí. Bueno, aquí quiero volver a meter énfasis sobre dioses. Dice, dioses hechos de manos de hombres. Y menciona materiales, dice, Sí. de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Díganme si hay forma de cristianizar lo que hacen las culturas aquí en nuestro entorno. Los hombres, porque no tengo notado y me olvido, pero esos que hacen estatuas y venden estatuas de madera. Señor, Señor, si usted tiene una estatua de madera en su casa, ese es tu Dios. El Dios del cielo está separado de usted. Si usted tiene una estatua de piedra, de material, ahí en la puerta de tu casa, y si usted le prende vela, ese es tu Dios. El Dios del cielo está lejos de usted. Y es por eso justamente que vienen calamidades, porque las personas hoy sufren y están sufriendo en el mundo ahorita diferentes clases de problemas familiares, económicos, emocionales, tienen las personas a consecuencia de que no tienen una relación personal con el Dios verdadero por medio de Cristo. Usted tiene una estatua y ese es tu Dios. Alguien hizo ese Dios. Alguien hizo. A lo mejor usted mismo ha hecho, ¿verdad? Dios de minúscula, sí. Sí. A lo mejor usted mismo hizo ese Dios. Usted fue por ahí, buscó cemento, buscó unas piedras por ahí, sacó alguna idea de, qué sé yo, quizá de alguna revista y construyó para su Dios. Ese es tu Dios. Y si compraste, ¿y cuánto te salió? 500.000 guaraníes. Bueno, 500.000 guaraníes vale tu Dios. Ese es tu Dios. Pero no es el Dios del cielo.
y tus oraciones y tus sacrificios por medio de esa estatua no llega al cielo de ninguna manera. Y te engañaron también al decirte que esa estatua puede, ¿cómo es? Interferir o, ¿cómo es que usan ellos? Mediar. Mediar, que puede mediar por usted. No, eso es, porque aquí dice que tiene ojo, Pero no ve. no ven y todo eso. Entonces narices, todo eso tienen, pero no puede hacer nada. Entonces es inaceptable ante Dios esto. Sí, bueno, Dios llama al arrepentimiento. Dice más, si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, no lo hallarás, lo hallarás, perdón. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los últimos días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces Dios le prometió a Abraham, al patriarca, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa bendición está también para usted. Usted no es israelita, usted es paraguayo o argentino o a lo mejor quizás de otro país, pero igual rige para con usted. Si usted hoy reconoce que el mundo está como está, que usted está como está, mal, en angustia, dice el texto, que la sociedad gime, dolores. Si usted admite eso y hoy mismo le pide a Dios que le perdone sus pecados y toma la decisión de abandonar esas imágenes, de destruir, de tirar, de deshacerse de eso, de mandar todo eso al bote de basura, Dios te va a perdonar todos tus pecados y más allá de eso, te va a dar la vida eterna en el nombre de Cristo Jesús, porque la Biblia es muy clara en cuanto a eso. La Biblia dice de una forma bien sencilla, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, versículo 19. Muy bien. Sí. Tenemos aquí un mensaje que dice así: buenas noches, hermanos, Dios les bendiga y que continúen predicando su palabra. Saludos, hermanas Flora, Cristina y Patricia. Sí. Gracias. Sí. Bueno, el tiempo, ¿verdad? Se va muy rápido. Yo tenía más aquí para leer, pero se puede leer un poquito más, hermano, en Deuteronomio 28. Sí. 28, 64. 28. 64. Muy bien, ya voy ahí. Y 4 dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. De vuelta, madera Sí. y a la piedra. Sí. Bueno, capítulo 32, versículo 16 al 21, también para los que toman nota, Deuteronomio 32, 16 al 21, usa ídolo y también dioses para lo mismo. Ahora, para cerrar, quería decir esto: el cristianismo no puede coexistir con los dioses, no puede, no hay forma. Resulta ser que los israelitas del norte, una vez justamente por adorar estas cosas, por venerar estas cosas como ser las estatuas y todo eso, ellos fueron castigados y fueron llevados al exilio en Asiria. Y estaba vacía la región norte de Israel, entonces comenzaron a venir
extraños, es decir, gente que no era israelita, venían a la tierra y entonces hacían las dos cosas supuestamente. Ellos aprendían las enseñanzas de Dios, porque también el emperador de Asiria dio permiso para que venga un levita a enseñar, ahí un sacerdote, a enseñar las leyes de Dios. Bueno, dice un sacerdote que vino, dice en segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 28, y bueno, vino y enseñaba supuestamente las enseñanzas de Dios, pero las personas seguían adorando las imágenes, no querían destruir las imágenes. Entonces dice aquí, dice este texto bíblico, segundo de Reyes 17, 20, ¿puede leer, hermano, desde el 33 al 35? 17. 33 al 35. Sí, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley de los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Versículo 35 dice, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Hasta ahí. Ese verso 34 es muy interesante, hermano, porque dice, no hacían lo uno, tampoco hacían lo otro, no hacían nada, Sí. porque no pueden coexistir las dos cosas. Usted tiene o que quedarse con sus estatuas o tiene que renunciar a eso. Usted no puede llamarse cristiano y tener todas esas estatuas. O tira todo eso a la basura o se queda con ellas. Así es las cosas, porque Dios no permite. Y la razón es que Dios es soberano, todopoderoso. Él está por encima del universo y Él no se permite a sí mismo que el hombre le rebaje a Él y que le presente en una imagen de barro o de madera, o sea, el elemento que sea, el material que sea. Fíjate por una cosa, hermano, que el lenguaje que se usa aquí es sencillo. O sea, Sí. cualquiera puede entender. Sí, un lenguaje que se El usa hoy. lenguaje que se usa hoy, Sí. no hay acá, por decir así, uno no necesita Sí. justamente ser teólogo que para entender Sí. esto, o sacerdote, o... Ser letrado. No, Ser letrado. Sí, sí. Bueno, el hermano Francisco me dice, hermano, escultores artesanos, eso que hacen estatuas. muy bien. Aquí hay mucho. Sí, Gracias al hermano por estar atento. Dice, buenas noches, está muy bueno, ilustrativo el programa. Les estoy escuchando, aprendiendo con ustedes, dice el hermano Francisco Toledo. Sí. muy bien. Bueno, quiera Dios que hayan personas, ¿verdad?, que puedan tomar esa decisión de renunciar a esas cosas que hace tanto mal a la humanidad y que puedan venir al Dios verdadero. Desde el lugar en el que está, usted puede hoy mismo decirle al Dios verdadero, hoy tomo la decisión, dejo todo y reconozco que solo tú eres el soberano. Gracias por Cristo, gracias porque Él vino, murió y resucitó por mí. Le recibo como mi Señor y mi Salvador. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Bueno, llegamos